Traición en la familia. Mis propios hijos me vendieron como si fuera un trasto viejo y desechable, mientras yo fingía dormir profundamente en mi cama, con los ojos entreabiertos lo justo para no delatarme, escuchando cada palabra venenosa que salía de sus bocas traicioneras y llenas de codicia acumulada durante años. Cuando la vieja se muera por fin en esa residencia lejana, nos repartimos todo a partes iguales, sin complicaciones, susurró Juana a Isabel, su esposa, mientras contaba con avidez los billetes crujientes que acababa de extraer de mi caja fuerte oculta en el armario, esa caja que yo había protegido con tanto celo durante décadas de sacrificios y ahorros meticulosos. Ojalá no tarde mucho más en irse al otro mundo. Estoy harta de tener que fingir que la quiero, de sonreírle como si fuera mi propia madre cuando en realidad me estorba cada día, respondió mi nuera, esa serpiente disfrazada de ángel que yo había acogido en mi hogar con los brazos abiertos, tratándola como a una hija propia, compartiendo recetas familiares, consejos de vida y hasta mis joyas más preciadas en momentos de celebración. Ahí estaba yo, María, una mujer de 66 años que había dedicado su vida entera a criar una familia en la bulliciosa Ciudad de México, escondida tras la puerta entreabierta de mi dormitorio, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Contemplando horrorizada cómo mis propios hijos planeaban mi muerte con la misma frialdad calculadora con la que uno organiza un viaje de placer a la playa, detallando cada paso como si fuera un itinerario turístico. Ana, mi hija menor, sostenía mi testamento en sus manos manchadas de ambición desmedida, riéndose bajito con una carcajada que resonaba como un eco maligno en la quietud de la noche, porque creía firmemente que yo lo había ocultado de manera infalible en el fondo de un cajón olvidado. Mira esto, Juan, hermano querido. Aquí dice claramente que nos deja todo por igual, sin favoritismos ni condiciones. Menos mal que nunca se enteró de que ya lo habíamos descubierto y leído a escondidas, hace meses, planeando cada detalle. El olor a traición impregnaba cada rincón de mi hogar, ese aroma denso y asfixiante que se mezclaba con el perfume dulzón y barato de Isabel, que olía a flores artificiales, y el humo acre del cigarro que Juan fumaba con descaro sobre mi sofá de terciopelo rojo, el mismo sofá que yo había comprado con tanto esfuerzo cuando ellos eran apenas niños pequeños, gateando por el piso, en aquellos días lejanos en que aún creía ciegamente que el amor familiar era un lazo inquebrantable, eterno e invencible ante cualquier adversidad. La luz tenue de la lámpara de cristal tallado, una reliquia preciosa que había heredado de mi madre y que iluminaba las noches de lectura y conversaciones íntimas, proyectaba sombras alargadas sobre sus rostros, transformándolos en máscaras grotescas de demonios salidos de un cuento de terror, mientras dividían mi vida entera como carniceros expertos en un mercado, cortando porciones de herencia con precisión quirúrgica. La residencia en Monterrey ya está pagada por adelantado por 6 meses completos, con todos los extras incluidos para que parezca un lujo, dijo Ana, revisando su celular con una sonrisa cruel que curvaba sus labios en una mueca de satisfacción perversa, consultando los detalles del contrato como si fuera un plan de vacaciones. Para cuando se acabe el dinero que hemos transferido, ya estará tan debilitada física y mentalmente que ni siquiera se dará cuenta de nada, perdida en su propia confusión. Los tres rieron al unísono como hienas hambrientas en la sabana, un sonido gutural y siniestro que reverberó en las paredes de mi casa, y en ese instante sentí que algo profundo se quebraba irreparablemente en mi pecho. No era solo mi corazón latiendo con furia, sino mi fe absoluta en la humanidad, en el lazo sagrado de la sangre, en el amor que yo había dado sin medida durante toda mi existencia. Isabel, con sus uñas pintadas de rojo sangre, abrió mi joyero de madera tallada a mano, ese que guardaba tesoros sentimentales más que materiales, y sacó mi collar de perlas auténticas, el mismo que había pertenecido a mi abuela y que llevaba impregnado el aroma de generaciones pasadas, probándoselo frente al espejo antiguo con una vanidad que me revolvió el estómago. Esto queda absolutamente perfecto con mi vestido nuevo para la boda de mi prima en el pueblo, resalta mi cuello de manera elegante, murmuró ella misma, acariciando cada perla con delicadeza fingida, perlas que guardaban más historia, más lágrimas y risas, que toda su familia junta, con sus raíces superficiales y ambiciones vacías. Juan aplaudió con entusiasmo exagerado, como si estuviera en un circo, golpeando las palmas con fuerza. Te ves increíble, amor mío, radiante como una estrella.
Ese collar siempre te quedó mucho mejor que a la vieja, que lo usaba como si fuera un adorno cualquiera. La palabra vieja salió disparada de la boca de mi propio hijo como un escupitajo cargado de desprecio, un veneno que me atravesó el alma. Ese niño al que yo había criado con un amor infinito, al que alimenté con mi propia leche durante meses, al que cuidé noche tras noche cuando tuvo neumonía y los médicos, con rostros graves, me advirtieron que podría no sobrevivir, ese mismo niño ahora me reducía a vieja. Como si yo fuera mera basura acumulada que hay que desechar en el contenedor más cercano para hacer espacio a lo nuevo. Mi cuerpo entero temblaba de una rabia contenida que amenazaba con explotar en cualquier momento, mientras observaba a Ana abrir mis álbumes de fotos familiares, esos tomos pesados llenos de recuerdos capturados en papel, y arrojarlos uno por uno al basurero de la cocina con una indiferencia que me cortaba como un cuchillo afilado. 40 años de memorias preciosas. Las primeras sonrisas balbuceantes de mis bebés, los primeros pasos tambaleantes en el parque cercano, los cumpleaños llenos de globos de colores, piñatas y risas infantiles que resonaban en el aire. Todo iba directo a la basura, descartado como si nunca hubiera existido, como si esos momentos de alegría pura no hubieran marcado nuestras vidas. ¿Para qué va a querer fotos donde va a terminar? Solo le recordarán lo que perdió, y eso la pondrá peor, dijo Ana con una crueldad gélida que me congeló la sangre en las venas, una frialdad que no reconocía en la niña que yo había educado con valores de empatía y bondad. Juan, meanwhile, abrió mi laptop personal con una sonrisa ladina que me revolvió el estómago hasta el punto de las náuseas, y comenzó a revisar mis cuentas bancarias en línea, navegando por los números con la avidez de un lobo olfateando presa. Miren esto, chicas. La vieja tiene mucho más dinero del que imaginábamos, ahorros ocultos en inversiones astutas. Podemos comprar ese departamento soñado en Cancún, con vista al mar turquesa, que tanto hemos deseado, Isabel. Mi nuera dio un salto de emoción pura, como una niña malcriada recibiendo un juguete caro, aplaudiendo con excitación. Sí, por fin. Y también podemos hacer ese viaje largamente pospuesto a Europa, visitando París, Roma y Madrid, que nunca pudimos pagar por nuestras deudas. Europa, con mi dinero duramente ganado. Un departamento en la playa, construido sobre mi trabajo incansable. Lujos extravagantes, financiados con mis sacrificios diarios, con las horas extras que hice en la oficina, con las noches en vela cosiendo ropa para vender, todo para darles una vida mejor que la mía, olvidándome de mí misma en el proceso para que ellos tuvieran oportunidades que yo nunca tuve. Y así me pagaban, con esta traición meticulosa, planeando mi destierro forzado mientras ya gastaban mi herencia anticipada antes siquiera de que yo estuviera bajo tierra, como si mi muerte fuera un mero trámite administrativo. El reloj de pared en la sala, un reloj antiguo de madera que había sido un regalo de boda de mi difunto esposo y que marcaba el paso del tiempo con un tic-tac constante y reconfortante, indicaba las 11 de la noche en punto cuando Isabel, con una voz cargada de duda fingida, preguntó: ¿y si la vieja se resiste mañana por la mañana? ¿Si pone peros o arma un escándalo? Juan se rió con una maldad profunda que me hizo estremecer hasta los huesos, una risa que revelaba el monstruo que había crecido dentro de él. No te preocupes, amor, ya está todo arreglado hasta el último detalle. El doctor López nos va a ayudar sin problemas, como lo prometió. Diremos que tiene demencia senil avanzada y que no puede cuidarse sola de ninguna manera. Los papeles legales ya están listos y firmados, impecables. El doctor López, mi médico de cabecera y de confianza absoluta, el mismo que había vigilado mi salud durante 15 largos años, atendiendo mis chequeos anuales, mis resfriados y mis preocupaciones más íntimas, también estaba metido en este complot siniestro. El hombre al que yo había confiado mis dolores físicos y emocionales, mis miedos más profundos, mis secretos médicos que nadie más conocía, me había traicionado vilmente por un puñado de billetes sucios, vendiendo su ética profesional sin remordimientos. Mi propio doctor iba a declarar públicamente que yo estaba loca, incompetente, para justificar mi deportación forzada a un lugar donde nadie me conociera. Esa noche, la oscuridad se cernió sobre mí como un manto pesado e impenetrable, y no pude cerrar los ojos ni por un instante, quedándome despierta en mi cama matrimonial,
esa cama grande donde había llorado amargamente la muerte prematura de mi esposo en un accidente de tráfico hace 10 años, donde había soñado con ver crecer a mis nietos rodeada de risas y abrazos, donde había planeado envejecer con dignidad y paz, rodeada de los míos. Ahora, esa cama se sentía como un ataúd abierto, frío y solitario, donde aguardaba mi entierro en vida, sintiendo cada minuto como una eternidad de agonía. La mañana siguiente llegó como una sentencia de muerte inevitable, con el sol filtrándose por las cortinas como una luz acusadora. Desperté con el sabor amargo y metálico de la traición aún pegado en la garganta, como un regusto que no se iba con nada, fingiendo que había dormido plácidamente cuando en realidad había pasado toda la noche en vela, planeando en silencio cómo podría escapar de esta trampa mortal que mis propios hijos me habían tendido con tanta maestría. El aroma tentador del café recién hecho, ese café negro y fuerte que yo misma había preparado para ellos durante décadas, subiendo desde la cocina como un ritual matutino que ahora se volvía en mi contra, flotaba en el aire, pero para mí era el olor de un funeral anticipado. Ese mismo café que había servido con amor en tazas humeantes durante desayunos familiares, ahora lo preparaban ellos para celebrar mi partida forzada, mi exilio disfrazado de bondad. Ana tocó la puerta de mi habitación con esos nudillos suaves y delicados que en otros tiempos me reconfortaban como un gesto familiar, pero que ahora sonaban como martillazos implacables contra mi cráneo. «Buenos días, mami querida. ¿Cómo dormiste anoche? Espero que hayas descansado bien», dijo con una voz endulzada artificialmente, falsa como miel envenenada que me provocaba náuseas inmediatas. Me levanté despacio, con movimientos deliberadamente lentos, fingiendo la fragilidad física y mental que ellos esperaban ver para justificar su plan, mientras por dentro mi mente hervía de una rabia volcánica contenida, lista para erupcionar en el momento oportuno. Bajé las escaleras de madera crujiente, aferrándome al pasamanos tallado que había pulido con mis propias manos años atrás, como una anciana desvalida y confusa, cada paso calculado meticulosamente para que no sospecharan ni por un segundo que yo había descubierto su plan diabólico y maquiavélico la noche anterior. La sala de estar estaba exactamente igual que la víspera, con los muebles en su lugar habitual, pero ahora todo se veía diferente bajo la luz cruda del día, distorsionado por la lente de la traición. Mis sillones favoritos, mis cuadros en las paredes, mis recuerdos acumulados en cada esquina, todo parecía ajeno, como si ya no me perteneciera, como si la casa entera hubiera sido usurpada mientras yo dormía. Juan estaba sentado cómodamente en mi sillón reclinable favorito, el que usaba para leer el periódico por las tardes, hojeando las noticias con la tranquilidad absoluta de quien ya se siente vencedor en una guerra declarada a escondidas. Llevaba puesta la camisa azul celeste que yo le había regalado con tanto cariño para el Día del Padre del año pasado, ahora convertida en un disfraz grotesco de hijo amoroso y devoto. «Buenos días, mamá. ¿Dormiste bien?», dijo sin siquiera levantar la vista del periódico, como si fuera un día normal y corriente en nuestra rutina familiar, y no el día fatídico en que planeaban exiliarme para siempre a un destino desconocido y frío. Isabel estaba en la cocina, moviéndose con gracia fingida, preparando el desayuno con mis platos de cerámica pintada a mano, traídos de un viaje a Puebla, esos que solo sacaba en ocasiones especiales como aniversarios o fiestas navideñas. Qué ironía tan cruel que mi último desayuno en el hogar que había construido con sudor y lágrimas se sirviera en la vajilla reservada para las grandes celebraciones de la vida. «Te hice tus panecillos favoritos, suegrita adorada, con mermelada de fresa casera como te gustan», dijo con esa sonrisa falsa y ensayada que ahora reconocía como puro teatro de marionetas, una actuación digna de una telenovela barata. Me senté en la mesa de roble macizo donde había desayunado durante 30 largos años, donde había celebrado innumerables cumpleaños con velas y canciones, donde había llorado penas profundas en soledad y compartido alegrías con los míos, y ahora esta mesa sería testigo silenciosa de mi última comida como una mujer libre e independiente. El pan tostado sabía a cartón seco y sin sabor, el jugo de naranja fresca me supo agrio y amargo como bilis. Todo en mi boca había perdido su esencia, su gusto, desde el momento preciso en que descubrí la verdad cruda y despiadada sobre mis hijos, esa verdad que me había arrancado el velo de los ojos para siempre. «Mami, tenemos una sorpresa maravillosa para ti, algo que te va a encantar»,
anunció Ana con esa voz cantarina y juguetona que usaba cuando era una niña pequeña y había hecho alguna travesura inocente, sacando un sobre dorado y elegante de su bolso de diseñador, de esos sobre que se usan para invitaciones a eventos exclusivos y formales. Te regalamos un viaje especial a Monterrey, a un lugar hermoso y tranquilo donde conocerás gente de tu edad, personas amables con quienes compartir historias, y estarás súper cómoda, con todos los cuidados que mereces. El sobre contenía los documentos de mi condena disfrazada de regalo generoso, boletos de avión en primera clase, información detallada de la residencia, autorizaciones médicas firmadas por expertos, todo planeado con una precisión militar para que pareciera un acto de amor filial puro y desinteresado, cuando en realidad era un crimen calculado, un secuestro legalizado con papeles falsos. Las fotos adjuntas del lugar mostraban jardines exuberantes y bien cuidados, con flores de colores vibrantes y bancos de madera bajo árboles sombreados, habitaciones luminosas con muebles modernos y vistas panorámicas, pero yo sabía en lo profundo de mi ser que todo eso no era más que una prisión dorada. Un encierro disfrazado de paraíso donde me dejarían pudrirse sola. No quiero ir a ningún lado, hijos míos. Estoy perfectamente bien aquí, en mi casa, rodeada de mis cosas y mis recuerdos, dije con la voz más firme y determinada que pude convocar en ese momento de crisis, intentando no revelar el pánico que me invadía. Juan dejó el periódico sobre la mesa con un golpe seco y resonante que hizo temblar las tazas de porcelana fina, un sonido que pareció eco de mi propia ira interna. Mamá, ya no puedes vivir sola de ninguna manera. Ayer mismo olvidaste cerrar la llave del gas en la cocina. Podrías haber provocado una explosión terrible que destruyera todo. Era una mentira descarada, una invención cruel, porque yo nunca olvidaba nada, mi memoria era afilada como una navaja, pero esa sería su excusa conveniente ante el mundo, ante vecinos y amigos que preguntarían por mi ausencia repentina. Isabel se acercó con pasos suaves y me tomó las manos entre las suyas, con una ternura falsa que había perfeccionado durante años de convivencia, una actuación que ahora me daba escalofríos. María, mi amor, esto es por tu propio bien, para protegerte de ti misma. Allá en Monterrey tendrás enfermeras atentas las 24 horas del día, actividades recreativas divertidas, comida casera nutritiva y deliciosa, todo lo que una persona de tu edad necesita para vivir plácidamente. ¿A mi edad? Como si tener 66 años fuera equivalente a ser una inválida mental, una carga insoportable para la sociedad. Además, agregó Ana, jugueteando distraídamente con su celular como si nada grave estuviera pasando, ya hablamos largo y tendido con el doctor López, y él está completamente de acuerdo con nosotros. Dice que necesitas supervisión médica constante para evitar accidentes o deterioro. El nombre de López salió de su boca como una puñalada más, profunda y traicionera. Mi médico de confianza, el hombre que conocía cada una de mis dolencias crónicas, cada preocupación que me quitaba el sueño, me había vendido por dinero, aceptando ser parte de esta farsa. Juan se levantó de su asiento y comenzó a caminar por la sala como un león enjaulado en un zoológico, con pasos pesados que resonaban en el piso de madera. El avión sale esta misma tarde, mamá. Ya está todo arreglado hasta el último detalle, los boletos comprados, las reservas confirmadas. No hay vuelta atrás. Es lo mejor para todos. Esta tarde. Me quedaban apenas unas pocas horas de libertad preciosa antes de ser deportada como una criminal común a una ciudad lejana donde moriría sola y olvidada, lejos de mis raíces. ¿Y si no quiero ir de ninguna manera? ¿Qué pasa entonces? Pregunté, sabiendo perfectamente la respuesta pero necesitando escucharla directamente de sus labios traidores para confirmar lo inevitable. Los tres se miraron entre sí con esa complicidad oscura de criminales que han ensayado cada movimiento, cada diálogo, como en una obra de teatro macabra. No es opcional en absoluto, mamá, respondió Ana con una frialdad que me llegó hasta los huesos, helándome el alma. Ya firmamos todos los papeles legales necesarios. Oficialmente, somos tus tutores responsables, con autoridad para decidir por ti. Tutors. Mis propios hijos, la carne de mi carne, se habían convertido en mis dueños absolutos mientras yo dormía confiada en su amor incondicional. Habían explotado mi confianza ciega, mi amor maternal sin límites, mi fe inquebrantable en el concepto de familia para esclavizarme legalmente,
arrebatándome mi autonomía. Era el golpe maestro de una estafa perfecta, planeada con meses de anticipación. Isabel subió las escaleras hacia mi habitación para ayudarme a empacar mis pertenencias, pero en realidad fue para vigilarme de cerca y asegurarse de que no me llevara nada de valor real, nada que pudiera complicar sus planes. Revisó cada cajón con minuciosidad, cada rincón oculto, cada escondite que yo creía secreto, separando mis cosas con frialdad. No necesitas llevar tantas cosas innecesarias, María. Allá tendrás todo lo básico proporcionado, decía mientras dividía mi vida entera en 2 montones desiguales, lo mínimo que me permitirían llevar para sobrevivir y lo valioso que se quedarían ellos como botín de guerra. Mis fotos familiares, esas instantáneas en blanco y negro y color que capturaban momentos irrepetibles, fueron directamente al montón del descarte, arrojadas sin piedad. Allá en la residencia tendrás actividades grupales para mantenerte ocupada y de espacio para nostalgias que te depriman, explicó con una lógica fría mientras tiraba a la basura la foto enmarcada de mi boda, con mi esposo sonriente a mi lado, la del nacimiento de Juan en el hospital, la del primer día de escuela de Ana con su uniforme nuevo. 40 años de historia familiar, de risas y lágrimas compartidas, eliminados como si fueran spam en una bandeja de entrada digital, borrados sin remordimiento. El olor familiar y reconfortante de mi casa, ese aroma a lavanda y madera que había cultivado durante años, se estaba desvaneciendo gradualmente, reemplazado por el perfume agresivo y empalagoso de Isabel, que invadía el espacio como un invasor, y el desinfectante químico que habían usado para limpiar todo rastro de mi presencia diaria, como si estuvieran preparando el terreno para una nueva era sin mí. Era como si me estuvieran borrando deliberadamente del mapa de sus vidas antes siquiera de que me fuera físicamente, eliminando cualquier huella que pudiera recordarles su culpa. El momento más humillante y degradante de todos llegó cuando sonó el timbre de la puerta principal y apareció el doctor López en el umbral, con su maletín negro de cuero desgastado y esa sonrisa profesional que antes me tranquilizaba en las consultas, pero que ahora reconocía como una máscara de falsedad absoluta. María, querida paciente, ¿cómo estás hoy? Espero que bien, preguntó con una voz melosa y condescendiente que me provocaba repulsión. Venía específicamente a examinarme para firmar los papeles fraudulentos que certificarían mi supuesta demencia senil, el documento clave que legalizaría mi secuestro disfrazado de cuidado médico. Siéntate aquí en el sofá, María, por favor, dijo, señalando el sofá donde tantas veces había recibido a amigos y familiares en reuniones alegres. Ahora, yo era la invitada incómoda y no deseada en mi propia sala de estar. López abrió su maletín con la tranquilidad habitual de quien ha realizado este ritual 1000 veces, sacando instrumentos médicos que brillaban bajo la luz del sol como cuchillos de carnicero listos para el corte. Juan se sentó a mi lado en el sofá, tomándome del brazo con una ternura fingida que me daba asco profundo, como si su toque quemara. Tranquila, mama, relájate. El doctor solo quiere revisar que estés en condiciones óptimas para el viaje que te espera. El viaje. Qué palabra tan eufemística y bonita para disfrazar un destierro forzado, un exilio impuesto sin apelación. Isabel, siempre la más astuta, grababa todo el procedimiento con su teléfono celular de última generación, creando evidencia digital de su supuesta preocupación filial por mi bienestar, un vídeo que podrían mostrar a quien dudara de sus intenciones. María, ¿recuerdas exactamente qué desayunaste esta mañana? Detalles, por favor, preguntó López, anotando mis respuestas en una libreta de notas con tapa dura, cada pregunta diseñada como una trampa sutil para enredarme. Cada respuesta que daba era una cuerda adicional en la soga que me ahorcaría legalmente, un lazo más apretado alrededor de mi cuello. ¿Sabes qué día de la semana es hoy? ¿Recuerdas el nombre completo del presidente actual de México? Preguntas intencionadamente confusas, formuladas para hacerme dudar de mi propia cordura impecable, para pintar un retrato de mí como una mujer perdida en la niebla de la senilidad. Ana se acercó con lágrimas falsas brillando en sus ojos, lágrimas que parecían de cocodrilo, y agregó su grano de arena a la farsa. Doctor, ayer por la tarde olvidó completamente apagar la estufa después de calentar agua. Estamos muy preocupados por su seguridad, no sabemos qué más podría pasar si se queda sola. Mentira tras mentira,
tejiendo una red de falsedades que construía una realidad alternativa donde yo era una anciana senil e incompetente que necesitaba ser internada por su propio bien, para protegerla de sí misma. Además, intervino Isabel con una actuación dramática digna de un premio de la Academia. Anoche la encontramos caminando por la casa en pijama, murmurando incoherencias sobre ladrones imaginarios que entraban por las ventanas. Creemos que está sufriendo alucinaciones graves, cada vez más frecuentes. ¿Alucinaciones? ¡Qué ironía tan amarga y cruel! Si los únicos ladrones reales en esta casa eran ellos tres, robándome no solo mi dinero y posesiones, sino mi dignidad y mi libertad a plena luz del día, sin vergüenza alguna. López asintió con esa sabiduría falsa y prefabricada de quien ya ha tomado una decisión irrevocable antes de comenzar el examen, firmando su veredicto. Es completamente normal a esta edad avanzada, María. El cerebro se deteriora gradualmente con los años y necesita supervisión constante para evitar riesgos. Mi cerebro estaba perfectamente funcional, más afilado que nunca, lo suficientemente agudo como para descubrir su plan malvado y comenzar a planear mi venganza silenciosa. Pero doctor, yo me siento bien aquí, en mi casa familiar, no quiero ir a ningún lado extraño, dije con una voz temblorosa que fingía la perfección para no levantar sospechas, para que creyeran que estaba débil. Mis palabras rebotaron contra las paredes pintadas de beige como gritos desesperados en un vacío absoluto. Nadie me escuchaba de verdad, nadie me creía. Nadie me defendía en este juicio unilateral donde yo era la acusada sin abogado. Juan le mostró a López un montón de papeles legales que había sacado de su portafolios, documentos que me convertían en una persona legalmente incapaz, poderes notariales falsificados, autorizaciones médicas inventadas, todo un arsenal de mentiras en blanco y negro. Ya tenemos todo listo y en orden, doctor. Solo necesitamos su firma final para que sea oficial e irrevocable. La firma que me enterraría en vida, que me transformaría en un fantasma ambulante de mi propia existencia pasada. María, esto es por tu bien exclusivo, dijo López mientras firmaba cada documento con su pluma dorada que brillaba como oro manchado de sangre inocente. En Monterrey estarás mejor cuidada que nunca. Tendrás compañía constante, actividades estimulantes para la mente, todo lo que una persona de tu edad necesita para una vida digna. Persona de mi edad, como si los 66 años fueran una enfermedad terminal incurable, un estigma inevitable. Isabel me ayudó a ponerme el abrigo grueso, ese abrigo negro de lana que había comprado específicamente para el funeral de mi esposo y que ahora usaría para mi propio entierro social y emocional. Te ves hermosa y elegante, María, como siempre, mintió con descaro mientras me abrochaba los botones uno por uno, tratándome como si fuera una niña pequeña e indefensa. Vas a hacer muchos amigos nuevos allá, personas con quienes compartir anécdotas y risas. El taxi esperaba afuera con el motor encendido y ronroneando, como un coche fúnebre moderno listo para llevarme a mi último destino terrenal. Juan cargó mi maleta pequeña y modesta, esa maleta que contenía apenas lo esencial para sobrevivir en el exilio, mientras ellos se quedaban con una casa repleta de recuerdos acumulados, tesoros sentimentales y materiales que yo había reunido durante décadas de vida dedicada. Ana me abrazó en la puerta principal con fuerza, y por un breve momento fugaz, solo por un instante, creí sentir una pizca genuina de amor verdadero en ese abrazo, un remanente de la niña que había sido. Te vamos a visitar pronto, mami, lo prometemos, susurró al oído, pero sus palabras sonaban huecas y vacías como promesas de político en campaña electoral, sin sustancia real. Cuídense mucho, hijos míos, dije yo, mirándolos por última vez parados en el umbral de mi casa querida, sabiendo en lo profundo que probablemente sería la última vez que los vería con ojos de madre. Juan levantó la mano en un gesto de despedida que parecía más una bendición papal arrogante que un adiós sincero de hijo amoroso. El taxi se alejó lentamente por las calles congestionadas de la Ciudad de México, esas calles que habían sido mi hogar toda la vida adulta, donde había criado a mis hijos con amor incondicional, donde había planeado envejecer rodeada de familia y afecto. Ahora, esas calles se convertían en un recuerdo borroso, en una fotografía mental que tendría que conservar en mi corazón para siempre. Isabel ya estaba en el jardín delantero, regando mis plantas favoritas como si fuera la nueva dueña absoluta de la propiedad. Juan había vuelto adentro rápidamente,
probablemente para comenzar a planificar la venta de mis muebles antiguos y valiosos. Ana se despidió con la mano agitada, fingiendo una tristeza profunda hasta que el taxi dobló la esquina y perdí de vista la casa para siempre. Durante el viaje al aeropuerto, el taxista, un hombre de mediana edad con bigote espeso, trató de entablar conversación amistosa para romper el silencio pesado. ¿Va de vacaciones a algún lugar bonito, señora? ¿Se ve emocionada?, preguntó, mirándome por el espejo retrovisor con curiosidad genuina. Algo así, sí, respondí escuetamente, porque ¿cómo explicarle a un extraño total que mis propios hijos me habían vendido como si fuera ganado viejo e inútil, camino al destierro disfrazado de regalo filial? En el aeropuerto, Juan me entregó los documentos de viaje como si fuera un agente turístico profesional. Todo está en perfecto orden, mamá. Al llegar a Monterrey, alguien de la residencia te estará esperando con un cartel. Alguien de la residencia. Ni siquiera sabía el nombre de la persona que me recibiría en mi nueva prisión, y en ese momento ya no me importaba en lo absoluto. El avión despegó con un rugido ensordecedor, llevándose mis últimos vestigios de esperanza hacia las nubes grises y turbulentas que cubrían el cielo sobre Monterrey. 8 horas de vuelo interminables para llegar al lugar donde mis hijos habían decidido que moriría sola y abandonada. 8 horas para procesar en silencio que la familia por la que yo había sacrificado toda mi vida, renunciando a sueños personales, a carreras prometedoras, a viajes soñados, me había traicionado de la manera más cruel e inhumana posible. La azafata me sonreía con esa amabilidad profesional entrenada mientras yo fingía leer una revista de viajes, pero las palabras impresas se difuminaban ante mis ojos entre las lágrimas calientes que no quería derramar en público, conteniéndolas con fuerza. Al aterrizar en el aeropuerto de Monterrey, el frío seco del norte me golpeó la cara como una bofetada de realidad dura, despertándome de cualquier ilusión restante. Un hombre de uniforme blanco impecable, con un cartel que decía María González, Residencia San José, me esperaba en la salida de llegadas, su expresión cortés pero impersonal, como quien recibe mercancía en un almacén. Señora María, bienvenida a Monterrey. Espero que el vuelo haya sido placentero, dijo con una cortesía forzada típica de quien trabaja con ancianos desechados por sus familias. El viaje en auto hasta la residencia fue un recorrido silencioso por mi nueva y amarga realidad. Calles amplias y desconocidas, acentos norteños fuertes que me resultaban extraños aunque familiares, rostros anónimos que nunca me conocerían ni recordarían mi historia personal. La residencia San José se alzaba imponente como un palacio de concreto y vidrio, con jardines perfectamente cuidados, fuentes murmurantes y ventanas que brillaban bajo el sol de la tarde, exactamente como en las fotos del folleto publicitario, hermosa y atractiva por fuera, pero fría y estéril por dentro, como un hospital disfrazado de hotel. La directora, una mujer de unos 50 años con cabello teñido y una sonrisa comercial plastificada, me recibió en el lobby elegante como si fuera una turista llegando a un resort de lujo. Señora María, qué gusto inmenso tenerla con nosotros en nuestra familia extendida. Su familia nos ha contado tanto sobre usted, sus gustos y necesidades. Aquí va a estar muy cómoda y atendida. Mi familia. Qué palabra tan irónica y hueca en su boca, como si ellos fueran santos preocupados por mi bienestar. Me asignaron la habitación 204, un cuarto pequeño pero limpio y ordenado, con vista al jardín donde pasaría mis últimos años contemplando flores que otros habían plantado y cuidado, mientras mis propios hijos vendían las flores metafóricas que yo había cultivado en sus vidas durante décadas. La primera noche en San José fue la más larga y tortuosa de mi existencia, una eternidad de insomnio y reflexiones dolorosas. La cama era cómoda con sábanas frescas, la comida servida en la cena era decente y nutritiva, el personal era amable y profesional, pero nada de eso podía llenar el vacío abismal que sentía en el pecho, un hueco negro que absorbía toda luz y esperanza. En el salón común, había ancianos jugando cartas con manos temblorosas, otros viendo telenovelas en la televisión grande, algunos pintando paisajes abstractos en clases de arte terapia, todos fingiendo con esfuerzo que estar ahí era una elección voluntaria y no una condena impuesta por el abandono familiar. Rosa, mi compañera de habitación, una mujer de 80 años con arrugas profundas que contaban historias de vida,
Llevaba 3 años en la residencia y me miró con ojos sabios y resignados. Al principio duele como un cuchillo clavado en el corazón, te lo aseguro, me dijo mientras se preparaba para dormir, ajustando su pijama floreado. Pero con el tiempo te acostumbras a la rutina, a las caras nuevas, a la soledad compartida. Los hijos tienen su propia vida agitada, sus carreras, sus familias jóvenes. Nosotras ya cumplimos nuestro tiempo en el escenario principal, ahora somos extras. Su resignación me dio más pena que rabia, como si aceptar que ser madre era un trabajo temporal con fecha de vencimiento fuera lo normal, lo esperado en esta sociedad moderna. Durante las primeras semanas, intenté llamar a Juan y Ana repetidamente, marcando sus números con dedos temblorosos, pero siempre tenían excusas listas y preparadas. Estamos muy ocupados con el trabajo y los niños, mamá. Te llamamos la próxima semana sin falta. Ahora no podemos hablar, estamos en una reunión importante. Poco a poco, con cada rechazo, fui entendiendo que mi deportación incluía también mi muerte social gradual, mi eliminación sistemática de sus vidas cotidianas hasta convertirme en un fantasma del pasado distante, alguien a quien mencionar de vez en cuando con falsa nostalgia. Las cartas manuscritas que les escribía con cariño, detallando mis días en la residencia, regresaban sin abrir, con el sello de destinatario desconocido. Los emails que enviaba desde la computadora compartida rebotaban como si mi dirección hubiera sido bloqueada intencionalmente. Era como si María González hubiera muerto oficialmente el día que subí a ese avión, como si la mujer que los había criado, alimentado, educado y amado incondicionalmente nunca hubiera existido en primer lugar. Una tarde soleada, mientras paseaba lentamente por los jardines bien podados de la residencia, escuché por casualidad a una enfermera joven hablando por teléfono con una amiga, discutiendo el caso de una residente cuya familia había vendido su casa familiar sin siquiera avisarle. Es lo que pasa siempre en estos lugares, te lo juro, decía con una naturalidad desconcertante, como si fuera un hecho cotidiano. Los traen aquí con promesas de visitas regulares y luego se olvidan por completo de que existen, vendiendo todo para vivir lujosamente. Sus palabras me helaron la sangre en las venas, porque sabía instintivamente que estaba hablando de mí, de mi situación exacta. Esa noche, acostada en la oscuridad, decidí que era hora de actuar, de no ser más una víctima pasiva. Llamé a mi abogada de toda la vida en la Ciudad de México, Patricia Ramírez, una mujer íntegra y feroz que conocía todos mis bienes, todas mis inversiones, todos mis documentos importantes como la palma de su mano. María, ¿dónde demonios estás? ¿Estás bien? Fue lo primero que me preguntó cuando reconoció mi voz temblorosa al teléfono. Tus hijos vinieron a mi oficina hace semanas, diciendo con lágrimas falsas que habías muerto de un infarto repentino en Monterrey. Incluso trajeron un certificado de defunción falsificado, con sellos que parecían reales. El mundo entero se me vino abajo en ese instante, como si el piso se abriera bajo mis pies. Mis propios hijos me habían matado legalmente, declarándome muerta para acelerar el proceso de herencia y apoderarse de todo sin esperas. Patricia, estoy viva, atrapada aquí, y necesito tu ayuda desesperada, le dije con la voz quebrada por la emoción contenida, las lágrimas finalmente fluyendo libres. Le conté todo con lujo de detalles, el engaño elaborado, la residencia como prisión, los documentos falsos, la venta probable de mi casa, el plan diabólico que habían ejecutado con precisión militar, como criminales profesionales. Cada palabra que salía de mi boca sonaba como el guión de una película de terror hollywoodense, pero era mi realidad cruda y dolorosa. María, esto es gravísimo, un delito federal. Si presentaron un certificado de defunción falso, cometieron fraude documental grave, pero necesito que regreses a la Ciudad de México lo antes posible para que podamos actuar legalmente, con tu testimonio directo. Regresar. Esa palabra sonaba como un sueño imposible desde mi prisión norteña, pero Patricia tenía razón absoluta. No podía luchar efectivamente desde la distancia, necesitaba estar en el terreno. ¿Cómo puedo salir de aquí si legalmente soy una persona incapaz, bajo tutela?, le pregunté, sintiendo como la desesperanza me ahogaba como una ola gigante. Deja eso completamente en mis manos expertas, respondió con esa determinación de acero que siempre había admirado en ella,
como una guerrera lista para la batalla. Voy a enviar a un representante legal a Monterrey de inmediato. Esto no se va a quedar así, te lo prometo. Durante los siguientes días, fingí estar adaptándome a la rutina de la residencia con resignación, participando en las actividades grupales como baile, terapia y clases de cocina, sonriendo en las comidas compartidas, comiendo en el comedor común con los otros residentes, todo mientras mi mente trabajaba a toda velocidad, planificando mi escape y mi venganza con meticulosidad. El representante de Patricia llegó exactamente a la semana siguiente, un abogado español llamado Ricardo Mendoza, un hombre alto y serio con gafas que revisó todos mis documentos con ojo experto y confirmó lo que ya sospechábamos. Mi internación había sido basada en papeles falsificados y testimonios perjuros, un secuestro legal. Señora María, usted está aquí ilegalmente. Esto es un secuestro disfrazado de cuidado médico humanitario, dijo con gravedad. Ricardo trabajó incansablemente como un detective privado durante 2 semanas enteras, recopilando evidencias de la estafa que mis hijos habían montado con la precisión de criminales profesionales, contactando testigos, revisando registros bancarios, armando un dossier irrefutable. Cada día que pasaba en la residencia, yo fingía ser la anciana resignada y dócil que ellos esperaban, participando en terapias ocupacionales, pero por dentro hervía de rabia contenida y planeaba cada movimiento de mi contraataque con frialdad calculada. María, esto es peor de lo que imaginábamos inicialmente, me dijo Ricardo durante una de nuestras reuniones secretas en el jardín de la residencia, bajo la sombra de un árbol frondoso. Tus hijos no solo falsificaron tu muerte, sino que ya vendieron tu casa en la Ciudad de México, vaciaron todas tus cuentas bancarias y están viviendo como millonarios con tu dinero duramente ganado. Cada palabra era una puñalada fresca en mi corazón ya destrozado, pero en lugar de derrumbarme, me fortalecía. Patricia me llamaba todas las noches sin falta para coordinar la operación de rescate, actualizándome sobre los avances. Necesitamos que regreses sin que ellos se den cuenta de nada. Si descubren que estás viva antes de tiempo. Posible recuperar tu patrimonio completo. Era una carrera contra el tiempo, donde cada segundo contaba como una gota en un reloj de arena. Mi plan comenzó a tomar forma concreta cuando descubrí que en la residencia había una computadora para uso exclusivo de los residentes en la biblioteca común. Durante las noches, cuando todos dormían profundamente, bajaba sigilosamente las escaleras, evitando los crujidos, para revisar mis cuentas bancarias online con el corazón en la garganta. Lo que vi confirmó mis peores sospechas y miedos. Mis ahorros de toda una vida de trabajo habían desaparecido por completo, transferidos a cuentas desconocidas en paraísos fiscales. Juan había abierto cuentas a nombre de empresas fantasma para lavar mi dinero sucio. Isabel se había comprado el departamento de lujo en Cancún que siempre había soñado, con piscina infinita y vista al Caribe. Ana había pagado la universidad privada de sus hijos con el dinero que yo había guardado meticulosamente para mis propios gastos médicos en la vejez. Era una traición sistémica, planificada hasta el último detalle, un robo organizado. Pero mi descubrimiento más devastador y doloroso llegó cuando encontré las redes sociales de Isabel en Facebook e Instagram. Había publicado fotos glamorosas de mi casa completamente remodelada, con muebles nuevos y modernos comprados con mi dinero, posando en el jardín con una copa de champán en la mano, celebrando la nueva etapa de nuestras vidas libres y prósperas. En una foto particularmente hiriente, aparecía brindando con amigos, con el caption finalmente libres de cargas del pasado. Los comentarios de sus amigas la felicitaban efusivamente por haberse liberado de la suegra tóxica y demandante. Ana había sido aún más cruel en sus publicaciones propias, subiendo un vídeo emotivo donde lloraba falsamente, contando cómo había sido tan difícil perder a su mamá por una demencia senil galopante, agradeciendo el apoyo de sus seguidores durante estos momentos tan duros y desgarradores. Más de 500 personas habían comentado enviándole condolencias sinceras por mi supuesta enfermedad mental y muerte prematura. Esa noche, el insomnio me consumió por completo. Ver cómo mis propios hijos habían convertido mi destrucción personal en contenido viral para redes sociales, en likes y shares, me llenó de una rabia primordial que no sabía que existía dentro de mí, pero esa rabia se transformó gradualmente en una determinación fría y resuelta,
en un plan de venganza que sería tan perfecto y devastador como había sido su estafa inicial. Ricardo me trajo noticias alentadoras y concretas a la semana siguiente, durante otra reunión discreta. Patricia ya presentó una denuncia penal formal por fraude, falsificación de documentos públicos y apropiación indebida de bienes. También consiguió una orden judicial inmediata para congelar todas las cuentas bancarias asociadas a tu nombre y propiedades. La justicia comenzaba a moverse, lenta pero implacable como un glaciar, avanzando hacia ellos. Pero María, agregó con seriedad profesional, necesitamos que regreses pronto a la Ciudad de México. La investigación avanza más rápido si estás presente para testificar en persona, con tu voz y presencia. Regresar significaba enfrentar cara a cara a mis hijos traidores, mirarlos a los ojos sabiendo todo lo que habían hecho, fingir sorpresa cuando me vieran resucitar de entre los muertos como un fantasma vengador. Mi escape de la residencia fue más fácil de lo que había anticipado en mis peores momentos de duda, gracias al trabajo meticuloso de Ricardo. Él había arreglado todos los papeles legales necesarios para demostrar de manera irrefutable que mi internación había sido fraudulenta desde el principio, basada en mentiras y forgeries. La directora de San José se disculpó profusamente, 1000 veces, explicando que habían actuado de buena fe basándose en documentos que parecían legítimos y oficiales. Señora María, lamentamos muchísimo esta situación terrible. Esto nunca había pasado en nuestra institución, y tomaremos medidas para evitarlo en el futuro. El vuelo de regreso a la Ciudad de México fue completamente diferente al de ida. Ya no era una anciana derrotada y deportada por sus hijos, sino una mujer de 66 años fortalecida por la adversidad, planeando la venganza más dulce y justificada de su vida. Cada kilómetro que me acercaba a casa era un kilómetro más cerca de la justicia verdadera, de reclamar lo que era mío. Patricia me esperaba en el aeropuerto con una sonrisa triunfante que no había visto desde antes de descubrir la traición, abrazándome como a una hermana perdida que regresa de una guerra lejana. María, estás radiante, llena de vida y fuerza. Lista para darles la sorpresa de sus vidas a esos hijos ingratos y codiciosos. Durante el viaje en auto a la ciudad, Patricia me puso al día de todo lo que había descubierto durante mi ausencia forzada. Juan compró un auto de lujo deportivo, Isabel se operó toda la cara en la clínica más exclusiva de la ciudad, Ana remodeló su casa completa con diseñadores de interior. Todo con tu dinero, María, pero ya no pueden tocar ni un centavo más, las cuentas están congeladas. ¿Y ellos saben que he regresado?, le pregunté, sintiendo como mi corazón se aceleraba de emoción y nervios. No tienen ni la menor idea. Oficialmente, sigues muerta para ellos. Van a recibir la sorpresa de sus vidas en la audiencia judicial la próxima semana. Patricia había reservado una suite discreta en un hotel cerca del centro de la ciudad, donde podría prepararme para el enfrentamiento final sin que mis hijos sospecharan nada en absoluto. María, quiero que sepas que durante estos meses he estado recopilando evidencias sólidas, grabaciones de audio secretas, capturas de pantalla de transacciones, extractos bancarios detallados, todo lo que necesitamos para demostrar su culpabilidad ante un juez. Esa noche, en la soledad de mi habitación de hotel con vista a las luces de la ciudad, me miré al espejo del baño y vi a una mujer transformada por el fuego de la adversidad. Los meses en Monterrey me habían curtido la piel y el espíritu, dándome una fortaleza interna que no sabía que poseía. Ya no era la María ingenua y confiada que creía ciegamente en el amor familiar eterno. Era una María más sabia, más fuerte y definitivamente más peligrosa, lista para reclamar justicia. Mañana comenzamos la contraofensiva definitiva, me dije a mí misma frente al espejo, mientras me preparaba para dormir en una cama cómoda. Por primera vez en meses, dormí como un bebé inocente, sabiendo que la justicia estaba firmemente de mi lado y que mis hijos ingratos estaban a punto de recibir la lección más cara y dolorosa de sus vidas miserables. La mañana del enfrentamiento llegó como un amanecer radiante de justicia poética, con el sol iluminando la ciudad como un faro de esperanza. Patricia había planeado todo con la precisión de un general militar preparando una batalla decisiva, revisando estrategias y documentos. María, hoy tus hijos van a descubrir que mataron a la gallina de los huevos de oro.
Pero la gallina ha resucitado y está furiosa, lista para picotear, me dijo mientras revisábamos los papeles por última vez en su oficina moderna. El plan era impecable y astuto. Juan y Ana habían sido citados a la notaría bajo el pretexto de firmar los últimos papeles de la herencia de su madre muerta, creyendo que recibirían las escrituras de propiedades adicionales que habían descubierto entre mis documentos ocultos. La codicia los había cegado tanto que no sospecharon nada cuando Patricia los convocó urgentemente por email. ¿Estás lista para esto, María? Es tu momento de brillar, me preguntó Patricia mientras caminábamos hacia la sala de juntas de la notaría, mi corazón latiendo como un tambor de guerra tribal, pero mi mente fría como el acero templado. Más que lista. He esperado meses interminables para este momento de verdad. Llegamos temprano para posicionarnos estratégicamente. Yo estaría escondida en la oficina contigua, escuchando todo a través de la puerta entreabierta con el aliento contenido, esperando el momento perfecto para hacer mi aparición triunfal y dramática. Patricia tenía una grabadora digital en su escritorio y cámaras ocultas instaladas para documentar todo el encuentro, evidencia adicional para el juicio. A las 10 en punto, escuché las voces familiares de mis hijos en el pasillo adyacente, voces que antes me llenaban de alegría y ahora de desprecio. Juan hablaba con esa arrogancia de nuevo rico que había desarrollado gastando mi dinero robado. Espero que esta sea la última firma tediosa. Ya me cansé de tanto papeleo burocrático interminable, decía mientras sus zapatos de cuero italiano caro resonaban contra el piso de mármol pulido. Ana reía con esa risa falsa y ensayada que había perfeccionado para ocultar su maldad interna. Al menos ya terminamos con este proceso largo. Mamá habría estado orgullosa de vernos manejar tan bien sus asuntos financieros. Orgullosa. La palabra me dio náuseas inmediatas, un vómito emocional. Yo estaría orgullosa de verlos pudrirse en la cárcel por ladrones y parricidas emocionales. Isabel entró quejándose del tráfico caótico de la ciudad, llevando puesta una cartera de diseñador de alta costura que costaba más que el salario mensual de una familia trabajadora humilde. ¿Cuánto más vamos a tardar aquí? Tengo cita en el spa a las 12, un masaje relajante que no puedo cancelar. El spa, pagado con mi dinero robado, por supuesto, mientras yo había pasado meses comiendo comida institucional y durmiendo en una cama prestada en un asilo lejano. Patricia los recibió con esa sonrisa profesional impecable que ocultaba perfectamente sus verdaderas intenciones vengativas. Buenos días, familia González. Gracias por venir tan puntualmente a esta cita importante. Tenemos algunos asuntos cruciales que resolver sobre la herencia de la señora María. ¿Más asuntos pendientes?, preguntó Juan con esa impaciencia característica de quien cree que ya tiene todo ganado en la vida. Creíamos que ya habíamos terminado con todos los trámites legales aburridos. Su voz sonaba molesta, como si la burocracia fuera un obstáculo menor en su plan de robo perfecto. Bueno, respondió Patricia organizando los papeles sobre su escritorio de caoba con calma deliberada. Han surgido algunas irregularidades inesperadas que necesitamos aclarar antes de proceder con las transferencias finales de propiedades. La palabra irregularidades flotó en el aire como una bomba de tiempo a punto de explotar, cargada de potencial destructivo. Ana se inclinó hacia adelante con esa curiosidad fingida que usaba cuando quería parecer inocente y despreocupada. ¿Qué tipo de irregularidades exactamente? Nosotros hemos sido completamente transparentes en todo este proceso, sin nada que ocultar. Transparentes como el barro turbio de un río contaminado, pensé desde mi escondite, conteniendo una risa amarga. Verán, continuó Patricia con la calma de un cazador acechando a su presa en la selva. Hemos recibido información confiable que sugiere que el certificado de defunción presentado inicialmente podría tener algunas inconsistencias graves y potencialmente ilegales. Las palabras cayeron como piedras pesadas en un estanque silencioso, creando ondas de shock. El silencio que siguió fue tan denso y opresivo que podría cortarse con un cuchillo afilado. Escuché cómo Juan se movía nerviosamente en su silla de cuero, como Isabel dejaba de respirar por un segundo eterno, como Ana trataba de ganar tiempo para procesar la información explosiva. Inconsistencias, repitió Juan con una voz que intentaba sonar segura y autoritaria pero temblaba ligeramente en los bordes, revelando su pánico interno.
No entiendo qué quiere decir con eso. El certificado fue expedido por el hospital en Monterrey donde mamá murió de un infarto. Cada mentira que salía de su boca era una confesión involuntaria de su culpabilidad, un hilo más en la tela de araña que ellos mismos habían tejido. Patricia abrió una carpeta gruesa y abultada llena de documentos recopilados durante semanas, evidencia tangible. Efectivamente, el hospital de Monterrey expidió un certificado, pero resulta que la persona que murió allí se llamaba María González López, no María González Ramírez como su madre. Un error que no parece administrativo en absoluto. El sonido de papeles cayendo al suelo me indicó que alguien había perdido el control, probablemente Ana, siempre la más nerviosa cuando se trataba de mantener mentiras elaboradas bajo presión. Debe ser un error administrativo simple, de esos que pasan en los hospitales saturados, balbuceó Isabel con esa voz aguda y chillona que usaba cuando estaba asustada hasta los huesos. Los hospitales cometen errores todo el tiempo, especialmente con pacientes extranjeros o de otras ciudades. Cada palabra que decía los hundía más profundo en su propia tumba legal, cavada con sus manos. «Qué curioso que mencione eso», respondió Patricia con una sonrisa que yo no podía ver pero podía sentir en su tono victorioso, porque también contactamos directamente con la residencia San José en Monterrey donde supuestamente estaba internada su madre antes de su muerte. El silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez era diferente, era el silencio del terror puro de los criminales que sienten cómo se cierra la trampa que ellos mismos construyeron con arrogancia. ¿Y qué les dijeron exactamente?, preguntó Ana con una voz tan pequeña y frágil que apenas podía escucharla desde mi escondite, la voz de una niña que sabe que la han descubierto en una mentira monumental. Les dijeron algo muy interesante y revelador. Continuó Patricia saboreando cada palabra como un vino fino y añejo. Les dijeron que María González Ramírez había sido dada de alta hace 3 semanas y había regresado a la Ciudad de México, muy viva, muy lúcida y muy molesta por haber sido internada basándose en documentos falsificados y testimonios perjuros. El estruendo que siguió a las palabras de Patricia sonó como una sinfonía caótica de pánico descontrolado. Sillas cayendo al piso con estrépito, gritos ahogados de sorpresa, pasos corriendo hacia la puerta en un intento de huida. Pero Patricia había cerrado la puerta con llave previamente, y mis queridos hijos estaban atrapados en su propia trampa como ratas desesperadas en un laberinto sin salida posible. «Eso es imposible, ridículo», gritó Juan con una voz que se quebraba como cristal frágil bajo presión extrema. «Mi madre está muerta, confirmada. Nosotros vimos el certificado, pagamos el funeral ficticio». Cada palabra era una confesión más de su culpabilidad profunda, cada grito una prueba irrefutable de su desesperación. Ana comenzó a hiperventilarse audiblemente, ese sonido entrecortado y jadeante que hacía cuando era niña y la descubríamos en alguna mentira infantil. «Patricia, esto debe ser un error garrafal, un malentendido. Mamá murió de un infarto en Monterrey. Nosotros hicimos todo según la ley, consultamos médicos, seguimos procedimientos estándar». Su voz se desvanecía como humo disipándose en el viento frío. «Procedimientos», la interrumpió Patricia con una frialdad profesional que me llenó de orgullo y satisfacción. «Se refiere a los procedimientos donde falsificaron la firma de su madre en documentos notariales, o a los donde sobornaron a un médico para que certificara una demencia inexistente y fabricada». Isabel intentó mantener la compostura externa, pero su voz temblaba como una hoja en una tormenta violenta. «Nosotros actuamos de buena fe siempre. María estaba enferma, confundida crónicamente. No podía cuidarse sola. Todo lo que hicimos fue por su bien exclusivo, por amor. Por mi bien». Qué cinismo tan refinado y repugnante, envolver su codicia desnuda en palabras de amor filial fingido. Era mi momento estelar, el momento que había soñado durante todas esas noches frías y solitarias en el asilo de Monterrey, durante todos esos días de humillación y abandono profundo. Me levanté de mi silla con la dignidad regia de una reina que regresa a reclamar su trono usurpado por traidores. Abrí la puerta de la oficina contigua con un empujón firme y entré a la sala de juntas como un fantasma que vuelve del más allá para ajustar cuentas pendientes con los vivos.
El silencio que siguió a mi aparición repentina fue tan absoluto y ensordecedor que podía escuchar los latidos acelerados de mi propio corazón y el sonido de 3 almas desplomándose hacia el infierno que merecían. Juan fue el primero en verme y su cara se transformó instantáneamente en una máscara de horror puro y visceral, la sangre drenándose de su rostro como si hubiera visto a la muerte personificada en carne y hueso. Mamá, balbuceó con una voz que parecía venir del más allá, ronca y quebrada. Pero tú estás muerta, enterrada. Muerta. Completé su frase con una sonrisa fría que había estado guardando durante meses de sufrimiento, una sonrisa de justicia pura. No, Juan, muy viva, muy lúcida y muy furiosa con lo que me han hecho. Mi voz sonaba diferente, más profunda, más poderosa, la voz de una mujer que había resucitado de las cenizas para hacer justicia con sus propias manos. Ana se desmayó literalmente, desplomándose en su silla como un saco de papas vacío, sus ojos rodando hacia atrás mientras su cerebro se negaba a procesar la realidad impactante de mi presencia física. Isabel la sostuvo con manos temblorosas y sudorosas, pero sus ojos estaban fijos en mí como si fuera una aparición sobrenatural salida de una pesadilla. María, mi amor, qué alegría verte con vida, tartamudeó Isabel, tratando de recuperar esa sonrisa falsa que tanto había perfeccionado durante años de hipocresía. Pensábamos que habías... Su voz se quebró porque no podía completar la mentira flagrante frente a la evidencia viviente y respirante de mi existencia. Pensaban que había muerto, dije yo, caminando lentamente alrededor de la mesa de conferencias como un depredador acechando a sus presas acorraladas. O más bien, esperaban que hubiera muerto pronto, porque hay una diferencia abismal entre esas dos cosas, ¿no les parece? Juan intentó levantarse de su asiento, pero sus piernas flácidas no lo sostenían, traicionándolo. Mamá, por favor, déjanos explicarte todo esto. Hubo un malentendido terrible, una confusión con los papeles y los doctores. Su voz sonaba como la de un niño pequeño pidiendo perdón después de romper un jarrón valioso, patética y poco convincente. ¿Un malentendido? Repetí con una risa que me salió del alma profunda, pero no era una risa de alegría sino de justicia amarga y satisfactoria. Llamar al doctor López para que certificara mi demencia falsa fue un malentendido. Vaciar mis cuentas bancarias personales fue un malentendido. Vender mi casa familiar fue un malentendido. Todo fue un malentendido calculado. Patricia abrió otra carpeta y comenzó a esparcir fotografías y documentos sobre la mesa, evidencia irrefutable. Eran capturas de pantalla de las redes sociales de mis hijos, fotos de sus compras de lujo extravagantes, vídeos de sus celebraciones opulentas, prueba de cómo habían festejado mi supuesta muerte mientras dilapidaban mi dinero. «Miren esto», dijo Patricia señalando una foto específica de Isabel brindando con champán en mi jardín remodelado. Aquí está Isabel celebrando su nueva vida, el mismo día que internaron a María en Monterrey. ¿También eso fue un malentendido inocente? Ana había recuperado la consciencia parcialmente, pero parecía estar en shock profundo, sus ojos moviéndose de mi cara a las fotografías como si tratara de reconciliar dos realidades incompatibles. Mamá, nosotros pensábamos que era lo mejor para ti en ese momento. La residencia era muy bonita, con buenos cuidados y comodidades. Lo mejor para mí, De meses interminables, una rabia que ahora fluía libre. Lo mejor para mí era morir sola y abandonada en una ciudad extranjera mientras ustedes se gastaban mis ahorros de toda una vida en lujos frívolos. Lo mejor para mí era que falsificaran mi muerte para acelerar la herencia y vivir como reyes. Juan intentó una última jugada desesperada de manipulación emocional. Mamá, todo se puede arreglar de alguna manera. Podemos devolverte todo. La casa, el dinero, las joyas. Fue un error grave. Un momento de confusión colectiva. Su voz se quebraba con cada palabra, como un castillo de naipes colapsando pieza por pieza bajo el viento. Devolver. Me reí con una amargura que me salía desde lo más profundo del corazón herido. ¿Van a devolverme los meses de humillación diaria? ¿Van a devolverme las noches que lloré desconsolada pensando que mis propios hijos me habían olvidado para siempre? ¿Van a devolverme la confianza ciega que tenía en la familia? Patricia se acercó a mis hijos con una carpeta final,
la más gruesa y condenatoria de todas. Esta es la denuncia penal que hemos presentado contra ustedes tres: fraude documental, apropiación indebida, falsificación de documentos públicos y secuestro agravado. Cada uno de estos delitos tiene una pena mínima de 5 años de prisión efectiva. El sonido que salió de la garganta de Juan fue como el gemido lastimero de un animal herido de muerte. Isabel comenzó a llorar profusamente, pero no eran lágrimas de arrepentimiento genuino sino de autocompasión egoísta, lágrimas por su futuro arruinado, no por el daño irreparable que me habían causado. Ana fue la primera en intentar el camino patético de la súplica, cayendo de rodillas frente a mí como una penitente en una iglesia buscando absolución divina. «Mamá, perdónanos por favor, te lo suplicamos. Cometimos un error terrible, imperdonable, pero somos tu familia, tu sangre». Sus lágrimas mojaban el piso de mármol frío, pero yo había llorado océanos enteros en Monterrey, y mis lágrimas se habían agotado para siempre. «Familia», repetí la palabra como si fuera un veneno amargo en mi boca. Las familias se cuidan mutuamente, se protegen con lealtad, se aman incondicionalmente sin condiciones. Ustedes me trataron como basura desechable que hay que tirar lo más lejos posible para no olerla. Juan intentó acercarse a mí con los brazos extendidos en un gesto patético, como si un abrazo tardío pudiera borrar meses de traición sistemática. «Mamá, sé que cometimos errores graves, pero podemos empezar de nuevo, reconstruir. Somos tu sangre, no puedes olvidar eso tan fácilmente». «Sangre», murmuré mirándolo con una mezcla de pena profunda y desprecio justificado. «Mi sangre que alimenté durante 9 meses en mi vientre, que crié con amor infinito, que protegí de todos los peligros del mundo exterior». Y al final, mi propia sangre fue la que me envenenó mortalmente, traicionándome. Sus palabras rebotaron contra mis oídos como piedras inertes contra una muralla de acero inquebrantable. Patricia desplegó sobre la mesa el inventario completo y detallado de todo lo que habían robado sin escrúpulos. Casa vendida por 2 millones de pesos, cuentas bancarias vaciadas por valor de 800,000 pesos, joyas vendidas en subastas, muebles antiguos rematados en mercados. El total ascendía a casi 3 millones de pesos que habían dilapidado en apenas 6 meses de derroche. «Miren este detalle escandaloso», dijo Patricia señalando una línea específica del documento. «Gastaron 50,000 pesos en una sola noche en un casino lujoso en Las Vegas, apostando como si no hubiera mañana. 50,000 pesos que María había ahorrado trabajando 18 horas diarias durante años de sacrificios. Cada número era una puñalada más en mi dignidad malherida, un recordatorio de su avaricia». Isabel intentó la estrategia de la víctima inocente. «María, yo solo seguí a mi esposo en esto. Las esposas tenemos que apoyar a nuestros maridos en todo. No, yo nunca quise hacerte daño intencionalmente. Qué conveniente convertirse en víctima cuando habían sido mis verdugos implacables durante meses. Apoyo matrimonial», la confronté con una mirada que podría derretir acero templado. «Apoyo matrimonial es grabar vídeos llorando por mi supuesta demencia mientras te gastabas mi dinero en cirugías plásticas innecesarias. Es apoyo matrimonial publicar en redes sociales que te habías liberado finalmente de la suegra tóxica y molesta». El color se fue completamente del rostro de Isabel cuando se dio cuenta de que habíamos visto y documentado todas sus publicaciones incriminatorias. Su máscara de nuera cariñosa se desplomó como un castillo de cartas mojadas por la lluvia. «María, esas publicaciones». Yo estaba confundida, dolida por la situación. No sabía cómo procesar todo el estrés. Confundida, exploté levantándome de mi silla con una energía renovada que no sabía que tenía. Confundida era yo en ese asilo en Monterrey, preguntándome día tras día qué había hecho mal en mi vida para merecer semejante castigo cruel. Confundida era yo cuando las cartas que les enviaba con amor regresaban sin abrir, rechazadas. Juan hizo su último intento desesperado de manipulación emocional, apelando a los lazos familiares. «Mamá, piensa en los nietos inocentes. Ellos te aman mucho. No pueden crecer sabiendo que su abuela metió a sus padres en la cárcel por un error. Los nietos. Por supuesto que usaría a los niños como escudo humano en su recurso final patético. Los nietos»,
Repetí con una tristeza infinita que me embargaba. Los mismos nietos a los que les dijeron que yo había muerto trágicamente. Los mismos nietos que lloraron en mi funeral falso mientras ustedes fingían estar tristes y desconsolados. Van a explicarles que su abuela resucitó milagrosamente o que sus padres son unos mentirosos patológicos. Patricia reveló entonces el golpe de gracia definitivo, la evidencia más damning. María, hay algo más que necesitas saber para cerrar este capítulo. Encontramos prueba concluyente de que esto no fue una decisión espontánea o impulsiva. Planearon tu internación durante al menos 6 meses previos, con emails detallados entre ellos discutiendo cómo dividirse tu herencia desde enero de este año. El silencio que siguió fue sepulcral, como una tumba abierta. 6 meses. Habían estado planeando mi destierro durante medio año entero, sonriéndome en la cara cada día mientras tramaban mi destrucción en secreto, fingiendo amor. Cada abrazo falso, cada te amo, mamá hipócrita, cada sonrisa calculada había sido una actuación magistral mientras preparaban mi entierro en vida. 6 meses de besos de Judas en mi mejilla, traicionándome diariamente. 6 meses, repetí sintiendo como algo se rompía definitivamente dentro de mi corazón maltrecho. 6 meses fingiendo amarme mientras planeaban cómo deshacerse de mí como un estorbo. Mi voz sonaba hueca, como si viniera de una tumba profunda. Ana intentó una última mentira desesperada y endeble. Mamá, esos emails fueron malinterpretados por completo. Nosotros solo queríamos asegurar tu futuro cómodo, encontrar el mejor lugar posible para que estuvieras bien cuidada. Su voz se quebraba porque ni ella misma se creía sus propias palabras vacías. Patricia leyó uno de los emails en voz alta para todos, con tono acusador. You invested Trace Residences en Monterrey. La de San José es perfecta porque está lejos y va a estar completamente aislada, sin contactos. Calculo que en 2 años máximo estamos libres de ella. El email estaba firmado por Juan y enviado a Ana con copia a Isabel. 2 años máximo, repetí las palabras como una sentencia de muerte irrevocable. Calcularon que en 2 años yo estaría muerta de tristeza, abandono y soledad. Qué precisión matemática para medir el tiempo de agonía de su propia madre, qué frialdad científica. Mi voz sonaba hueca, desprovista de emoción. María, dijo Patricia tomándome del brazo con la ternura que mis propios hijos me habían negado sistemáticamente. ¿Quieres proceder con los cargos penales completos o prefieres resolver esto de manera civil, con un acuerdo? Era mi momento decisivo, elegir entre la justicia legal implacable y la venganza personal satisfactoria. Miré a mis 3 verdugos temblando frente a mí, esperando que mi amor maternal fuera más fuerte que mi sed de justicia merecida. Durante 66 años había sido María la madre abnegada, la protectora incondicional, la que perdona todo por amor. Pero esa María había muerto en aquel asilo en Monterrey, sepultada por la traición. Procedan con todos los cargos penales posibles, dije con una firmeza que me sorprendió incluso a mí misma. Quiero que paguen hasta el último centavo por todo lo que me hicieron sufrir, cada lágrima derramada, cada noche de insomnio tortuoso, cada momento de humillación profunda. Era mi resurrección completa, mi transformación de víctima pasiva a justiciera activa. 6 meses después de aquel día pivotal en la notaría, me levanto cada mañana en mi nueva casa frente al mar en Acapulco, una casa amplia y luminosa que compré con el dinero que recuperé integralmente de mis hijos traidores, gracias a la justicia. El sonido rítmico de las olas rompiendo contra las rocas blancas es la única música que necesito para acompañar mi café matutino, servido en tazas de cerámica artesanal que elegí yo misma en un mercado local, sin la presión de complacer a nadie más que a mí misma en mis elecciones diarias. La justicia se movió lenta pero implacable, como un río caudaloso que erosiona todo a su paso. Juan fue sentenciado a 8 años de prisión efectiva por fraude agravado y falsificación de documentos, perdiendo su libertad y su estatus. Isabel recibió 6 años como cómplice principal, y su departamento de lujo en Cancún fue embargado para pagar las reparaciones y multas. Ana, considerada menos culpable por el juez, recibió 5 años de prisión condicional y trabajos comunitarios obligatorios en un asilo de ancianos en la ciudad. Qué ironía poética que ahora tenga que cuidar a viejos abandonados todos los días, recordando su crimen. Recuperé cada centavo de mi dinero robado,
más los intereses acumulados y las penalizaciones que el juez consideró justas y necesarias, totalizando 3,5 millones de pesos que regresaron a mis cuentas bancarias seguras. Pero más importante que el dinero material fue recuperar mi dignidad pisoteada, mi autoestima perdida, mi paz interior. Patricia se convirtió no solo en mi abogada leal, sino en mi amiga más cercana y confiable, la hermana que nunca tuve biológicamente pero que el destino me regaló en mis años dorados de madurez. Mi testamento nuevo es una obra maestra legal, redactada con cuidado. Todo mi patrimonio se dividirá equitativamente entre 5 organizaciones benéficas que ayudan a ancianos abandonados por sus familias, proporcionando hogares dignos y cuidados. Mis hijos recibirán exactamente 1 peso cada uno, para que compren un chicle barato y se acuerden del sabor amargo y duradero de la traición filial. Como escribí en una cláusula especial que Patricia redactó con una sonrisa maliciosa y cómplice. Las cartas de súplica llegaron durante meses interminables, primero desde la prisión con sellos oficiales, después a través de abogados intermediarios, luego por medio de amigos comunes que intentaban ser mediadores neutrales. Todas terminaron en la misma chimenea de mi sala, donde quemo leños cada noche fresca mientras leo libros fascinantes que nunca tuve tiempo de disfrutar cuando era una madre dedicada por completo a otros. El fuego consume sus palabras falsas como ellos consumieron mi amor incondicional sin remordimientos. Los nietos fueron lo más difícil de procesar emocionalmente, los inocentes en esta tormenta. Sus otros abuelos les explicaron la verdad gradualmente, con delicadeza, y ahora ellos entienden que la abuela María no está muerta, pero tampoco está disponible para quienes la traicionaron tan profundamente. Es una lección dura pero necesaria sobre las consecuencias inevitables de las acciones familiares, sobre ética y moral. Espero que algún día comprendan que protegí su futuro ético más que su comodidad emocional inmediata. Mi rutina diaria es simple, serena y perfecta para mí. Despierto con los primeros rayos del sol naciente, riego las plantas exuberantes de mi jardín que crecen libres y salvajes sin la presión de impresionar visitas falsas o familiares hipócritas. Leo durante horas interminables en mi hamaca cómoda bajo la sombra de un árbol de mango que planté el día que me mudé aquí, sumergiéndome en novelas de misterio y biografías inspiradoras. Por las tardes, pinto acuarelas vibrantes del paisaje marino infinito, algo que siempre quise hacer pero nunca tuve tiempo porque estaba ocupada siendo la madre perfecta para hijos imperfectos y desagradecidos. Los vecinos me conocen como Doña María, la señora misteriosa y reservada que llegó de la gran ciudad con una historia que nadie conoce completamente pero que todos respetan por mi aura de fuerza. Saludo cordialmente a todos, ayudo cuando alguien necesita una mano, pero mantengo mi privacidad como un tesoro invaluable que aprendí a valorar después de décadas de invasión familiar constante. López, mi médico traidor, perdió su licencia médica para siempre y enfrenta cargos penales por falsificación de documentos médicos. Su consultorio cerró definitivamente, sus pacientes lo abandonaron en masa, y ahora trabaja como vendedor de seguros médicos puerta a puerta, una caída humillante. La vida tiene su propia forma de hacer justicia más allá de los tribunales formales. Por las noches, cuando el sol se oculta pintando el cielo de tonos naranja, rosa y púrpura espectaculares, me siento en mi terraza amplia con una copa de vino tinto suave y reflexiono sobre la mujer que era antes y la mujer en la que me he convertido ahora. La primera vivía exclusivamente para otros, sacrificaba todo por amor familiar ciego, creía que ser madre era sinónimo de ser mártir voluntaria. La segunda vive para sí misma con plenitud, ama sin sacrificarse innecesariamente y entiende que el respeto se gana con límites claros y firmes. No siento rencor amargo hacia ellos, porque el rencor es un veneno lento que uno toma esperando que otros mueran, y yo elegí vivir plenamente en lugar de morir lentamente de amargura acumulada. Siento justicia lograda, siento paz interior profunda, siento libertad absoluta. Mis hijos me enseñaron la lección más valiosa y dura de mi vida, que el amor incondicional solo funciona cuando es recíproco y mutuo. A veces me preguntan si los extraño en mis momentos de soledad. La respuesta es compleja y matizada. Extraño a los niños inocentes que fueron una vez, no a los adultos codiciosos en los que se convirtieron. Extraño las ilusiones románticas que tenía sobre ellos, no la realidad cruda de lo que demostraron ser con sus acciones. Es como extrañar un libro querido que resultó tener un final terrible y decepcionante,
Extrañas la esperanza inicial, no la decepción final. Mi Nuevo Testamento incluye una carta personal que se leerá después de mi muerte natural, en paz. En ella explico con detalle que elegí morir rodeada de dignidad auténtica en lugar de vivir rodeada de hipocresía familiar, que preferí la soledad honesta y elegida a la compañía falsa y tóxica, que aprendí a mis 66 años que a veces el amor más puro y sano es el que se retira dignamente cuando ya no es valorado ni reciprocado. Esta mañana, mientras escribo estas reflexiones íntimas en mi diario de cuero, llega el cartero con una carta certificada más. Es de Juan desde la prisión, otra súplica patética de perdón y reconciliación. Sin abrirla siquiera, camino hacia la chimenea donde arde el fuego matutino crepitante. La carta se consume en segundos, convirtiéndose en cenizas ligeras que se elevan por la chimenea hacia el cielo azul y despejado. Me siento en mi sillón favorito, ese que elegí por su comodidad ergonómica y no por impresionar visitas superficiales, y abro mi libro de poesía en la página marcada con una flor seca. Leo en voz alta para mí misma, porque mi voz merece ser escuchada aunque sea solo por mis oídos atentos. Afuera, las gaviotas vuelan libres y graciosas sobre el océano infinito y azul, y yo sonrío con serenidad porque finalmente entiendo que la verdadera herencia que puedo dejar al mundo no es dinero ni propiedades materiales, sino el ejemplo vivo de una mujer que aprendió a valorarse a sí misma antes de que fuera demasiado tarde, que se levantó de las cenizas de la traición para volar más alto. El viento marino entra por la ventana abierta, llevándose el último vestigio de la María que fui y bendiciendo a la María que soy ahora. No necesito perdón de quienes me traicionaron, porque ya me perdoné a mí misma por haber tardado tanto en amarme con la intensidad que merezco. Esta es mi verdadera resurrección, no volver a la vida que tenía antes, sino nacer a la vida plena que siempre merecí y ahora vivo.